¿Qué tal? Buenos días. Hola doctor, buenos días. Buenos días. Este, Vamos a continuar entonces. Primero, como siempre, unas preguntas. Sabemos nosotros de que a nivel del corazón es un órgano vital, el más grande, que se localiza en el mediastino. Presenta 4 cavidades, 2 pósteros superiores, aurículas de forma de hexaedro cubo, es decir, que presentan 6 paredes. Craneal, caudal, medial, lateral, anterior y posterior, y presentan unas estructuras de tipo piramidal o triangular con desplazamiento antero-lateral en dirección a la izquierda, con una punta del corazón localizada a nivel de quinto espacio intercostal izquierdo, que es el punto exacto donde se encuentra el pezón de una glándula mamaria en una persona adulta media. Y tenemos que existen 3 caras, que las caras están formadas prácticamente con los ventrículos, una cara que mira hacia abajo, que es una cara diafragmática, una cara que mira a la izquierda, que es una cara pulmonar, y una cara que mira hacia adelante y ligeramente a la derecha, que es una cara esternocostal o derecha, y la base está dirigida hacia atrás y no hacia abajo, y está topográficamente relacionada con las vértebras T5 a T8, y separada de estas vértebras por los 5 componentes del mediastino posterior a esa coba o a esa coné, aorta, esófago, ácidos, conducto torácico y neumogástricos, y que el corazón junto con los grandes vasos, capu, cavas, aorta y pulmonar, el nervio frénico, los frénicos y el pericardio seroso y fibroso constituyen el centro del mediastino, es decir, el mediastino medio, por medio del cual este corazón se fija hacia abajo al diafragma por ligamentos pericardiofrénicos y en sentido anterior al esternón por ligamentos externo-pericárdicos. Hay un mediastino que queda arriba, que es el mediastino superior, y este mediastino presenta 3 cabras, recurren al timo, con una tráquea que se extiende desde la sexta vértebra cervical y termina en T4, T5 con un cartílago muy sensitivo, con muchos receptores, carina, y que normalmente es el punto también del origen de los bronquios primarios, primitivos o pulmonares, que se dirigen hacia abajo y hacia afuera en busca de cada pulmón, y cerca de su entrada a nivel de los cilios existe una bifurcación de estos bronquios, dando origen a lo que son los bronquios secundarios o lobulares, que a su vez en el espesor del parénquima pulmonar se convertirán en bronquios terciarios o segmentarios, para luego continuar con una serie de conductos conocidos como bronquíolos T de casa terminales respiratorios, CA de conductos alveolares y SA de sacos alveolares, en cuyo interior se lleva a cabo en las unidades estructurales conocidas como alvéolos y tabiques intraalveolares el intercambio de los gases. Tenemos nosotros que los pulmones reciben una irrigación directamente por medio de las arterias bronquiales, y las arterias pulmonares, como un sistema inverso, está llevando sangre desoxigenada en dirección al pulmón para que se oxigene, y a través de las venas pulmonares, que eran 5 inicialmente y que llegan 4 a la aurícula izquierda en su cara posterior, en una zona lisa entre la llegada de estos 4 vasos, conocida como seno oblicuo, que nos separa de lo que es la pared anterior del esófago, porque el otro espacio se llama seno transverso en relación con los grandes vasos que tenemos en la parte superior del corazón, que de derecha a izquierda era capu, cava, aorta y pulmonar. Asimismo, vemos que la aorta ascendente tiene 2 ramas, coco, y que el callado de la aorta tenía 3 ramas, trocazo, y que normalmente vimos que la aorta descendente se dividía en porción torácica y porción abdominal, porción craneal, porción caudal, porción superior, porción inferior, y que la parte superior es basisufres para lo que es todo lo que corresponde a las ramas parietales, mientras que las ramas viscerales era tigromet, y que entrando a nivel del abdomen teníamos otro mnemotécnico de tromeme caregeni para hablar de ramas impares y pares de las viscerales, y hablar de dialumis como las ramas parietales, diafragmáticas, lumbares, ilíacas primitivas, sacra media. Y luego las ilíacas primitivas se convertían en interna y externa, y que la interna era la reina de la circulación dentro de lo que es la pelvis,
con ramas parietales isquipo, ramas viscerales un bebé con uvas, y MIMIP para las 3 ramas rectales, la superior, la media y la inferior, que vienen de la mesentérica inferior, de la ilíaca o hipogástrica y la pudenda interna, y la ilíaca externa epicircum con vasos profundos, epigástrica inferior profunda y circunfleja ilíaca profunda, y luego salíamos por debajo del ligamento inguinal para formar una arteria femoral con 3 trayectos a nivel de la vaina de los vasos femorales, en el suelo del triángulo de Scarpa, en el conducto de Hunter, con un trayecto oblicuo para llegar al anillo del tercer aductor y continuar normalmente como poplitea, y a lo largo de su trayecto la femoral también daba epicircum pepe femoa, mientras que la femoral profunda nos daba arce perfora así, y luego nos dirigíamos directamente a la poplitea, a su artisumititi, para terminar en el borde inferior del músculo popliteo, en la línea oblicua del sóleo o en el borde superior del sóleo, y a este nivel tenemos tibial anterior, mia, mea, circumo, reta, retipo, o en la parte posterior, la tibial posterior nos daba racir, peperami, plantiex. Finalmente, a la mitad de la distancia de maléolo a maléolo, teníamos normalmente la tibial anterior que se convierte en pedia, que es la arteria dorsal del pie, ardido con todas sus ramas, y prácticamente llegábamos desde el corazón hasta la punta de los dedos del pie. En la parte siguiente, íbamos con una arteria verás subclavia, verma tiró el tronco y escapó, con una vertebral que se dirige hacia atrás y hacia arriba y hacia la línea media, una mamaria interna torácica interna que se introduce al tórax, al tronco tirocervical que tiene 3 ramas, tiroidea inferior, escapular superior, supraescapular, cervical transversa, tronco tirocervical con una rama cervical, ¿verdad? Y un tronco y una arteria intercostal superior que se divide en una intercostal posterior y continúa con el nombre de segunda intercostal posterior, y así por el estilo había un escapular descendente dorsal que bajaba junto con el nervio dorsoescapular o nervio de romboides en una forma paralela al borde interno de la escápula. La arteria axilar dividida en 3 porciones por el pectoral menor, de la misma forma como la arteria subclavia dividida en 3 porciones por el escaleno anterior. La primera porción del axilar nos da la torácica superior, la segunda nos da 2 ramas, sacrotorácica mamaria externa, y la tercera escapular inferior, que es la rama de mayor calibre con la circunfleja humeral anterior y circunfleja posterior. Y luego la humeral continuaba como U o con humo, con una humeral profunda que nos daba deltonutria P, deltoidea, nutricia, ¿verdad? Y rama anterior y posterior de las descendentes, y colaterales cubitales, la superior y la inferior, las nutricias, las musculares, y luego se dividía a 1,25 debajo del pliegue del codo, ¿verdad? En cura, que era la cubital, que era la grande, y la radial, que era la continuación directa, y que cada una de ellas nos daba 7 ramas, 4 comunes entre ambas, y decíamos que la externa era ra, transdorcoco, y la interna era tron, ramo, trans, cubito, cubito terminal, y así como hay ramos musculares de una, hay ramos musculares de la otra, así como hay una radio palmar y una cúbito palmar, así como hay una cúbito dorsal y una radio dorsal, ¿verdad? Y estas ramas importantes que tenemos van a participar en diferentes arcos en forma cruzada, terminando la arteria radial a nivel de lo que es la tabaquera anatómica en el fondo, y luego atravesando el aductor, que es el único músculo que no participa en la eminencia tenar, pero que está en la región tenar, y que es atravesado por esta arteria para terminar con coco, colateral externo del índice, colateral interna del pulgar. Esta radial que está en plano profundo se van a estomosar con la cúbito palmar para el arco palmar profundo, y la cubital con la radio palmar para el arco palmar superficial. Y el arco de las transversas iban a ser transversa de un lado, transversa del otro, interósea anterior, y el arco dorsal del carpo, el dorsal del carpo de una, dorsal del carpo de la otra, interósea anterior y la interósea posterior. Y la anastomosis del codo pues era prácticamente con 8 ramas, 4 proximales y 4 distales. Las proximales 2 mediales y 2 laterales, coco por dentro, la anterior y la posterior descendentes de la humedad profunda por fuera, y las distales mediales serían recurrente cubital anterior y posterior del tronco de las recurrentes, y lateralmente la recurrente radial anterior de la radial y la recurrente radial posterior, que es rama de la interósea posterior del tronco de las interóseas de la cubital. Con esto hemos hecho un bosquejo general de lo que es parte del tórax, parte del corazón, parte del mediastino, las ramas que van desde el corazón hasta la punta del pie y desde el corazón hasta la punta de los dedos.
Y ahora vamos a empezar a subir para ver qué pasa con las arterias que se dirigen hacia el cráneo, qué pasa con la carótida primitiva, qué pasa con la carótida interna, qué pasa con la carótida externa, cuáles son sus ramas, ¿correcto? Y cómo se distribuye la circulación intra y extracranealmente para terminar todo el torrente circulatorio que tenemos. ¿Qué opina Jenny? Pues estuvo muy bien, fui siguiendo el recorrido y, doctor, igual agradecerle mucho por la clase de ayer, me gustó muchísimo y si se pudiera que fuéramos más días a la semana, estaría también muy bien. Y con respecto al recorrido que nos dio de las arterias... Al parecer, creo que ya van a empezar el 3 de noviembre, creo, las presenciales, según dicen aquí por la facultad. De todas maneras, vamos a estar en contacto para esa situación y por supuesto que le vamos a poner todas las ganas. Una pregunta, Eddie, antes que digas tu comentario, Jenny, Eddie, ¿tú estabas allá al lado de Noé ayer? No, no fui, doctor. No, ¿quién estaba al lado de Noé? Edgar. Ayer al ladito de Noé. Yo, doctor. No, doctor. Edgar. No, yo estaba yo, doctor. ¿Quién Eduardo. ¿Ah? ¿Eduardo? Sí. Ok. Perfecto. Eduardo. Muy bien, sí. Entonces tú, de donde estaba Germán, hacia el fondo, en la mera cuchilla, o sea, de lo que era una de las tuberosidades isquiáticas, ahí estabas. ¿Está bien? Sí, ahí estaba. Muy bien, perfecto, está bien. Entonces, escucho, Jenny. Con respecto al recorrido de las arterias, pues me gustó mucho. Igual lo voy así siguiendo con usted, igual con los mnemotécnicos. No hay pierde. Muy bien, perfecto. ¿Y Paulina? Igual que Jenny, doctor. O sea, iba siguiendo el camino, pero de hecho ayer, es que se acuerda de nuestro amigo, pues lo estamos orientando y lo estamos como que regularizando. Y casualmente vimos la aorta abdominal y yo la verdad me cansé un montón. O sea, yo no sé cómo le hace usted como para no cansarse la voz. Yo ahorita estoy así de que, o sea, me duele un poco. Y sí con agüita y con mielecita, pero le admiro mucho eso. Son cosas en realidad inexplicables porque, o sea, a veces hacemos cosas que no tienen una explicación, ¿sí? Por ejemplo, ¿estarán de acuerdo ustedes que ustedes, por ejemplo, a la edad de ustedes, lo más sencillo es que, ¿quiénes de acá juegan básquetbol? Yo jugaba en la primaria, jugué como 3 años, pero ya no. Ok. Y de los varones nadie juega ni un deporte, nada. Pues yo jugaba básquetbol hasta hace como 3 años, 4 años. Ok. Entonces, yo también jugaba básquetbol, pero ya no. Entonces entenderá Germán y Jorge que cuando estuvimos quizá en principio de preparatoria, hablando de los 3 años que se refieren, o sea, era terminar una cascarita de lo que llamamos 21 o 22, en donde terminamos y a continuación entraba una red y jugábamos con otros. Y yo recuerdo que a la edad de ustedes jugaba 21, ¿sí? Y tranquilo, normal, o sea, lo único que nos pasábamos sudando toda la mañana y habían 2, 3 camisas y mamá se molestaba porque era un exceso de ropa que salía porque todos los días los íbamos a jugar. Bueno, esto está muy bien a esta edad, pero no está bien como para mi edad, ¿sí? Y en el torneo de veteranos, si yo bajo normalmente de mi carro para irme a jugar así tal cual, son los errores que cometemos a veces de que tiene que haber unos ejercicios de calistenia, de calentamiento, de relajación muscular para evitar desgarros y todo. Y es inexplicable cuando a veces llega así como llego atrasado con ustedes, llego puntual o atrasado en el juego y de pronto me meto a jugar y se me olvida que ya no soy un chamaco con ustedes. Y sin embargo jugamos y afortunadamente no pasa nada. ¿Qué pasó? Inexplicable, no lo sabemos, ¿verdad? O sea, las satisfacciones que tiene uno en el juego y las cosas que uno hace, en verdad son errores que cometemos nosotros porque tampoco estamos en esa edad como para estar haciendo las cosas que hicimos en nuestro tiempo. No es lo mismo, ¿sí? Y a veces cuando jugamos nosotros como adultos con gente de la edad de ustedes, muchas veces ganamos nosotros no porque seamos más hábiles, sino porque tenemos más destreza de lo que nosotros aprendimos, aunque tengan más condición una persona como ustedes. Entonces, de la gente que aprendió determinadas cosas, yo puedo estar lejos de la zona del arillo y tirar un balón para 3 puntos, para mí es lo más sencillo en cualquiera de los ángulos.
pero porque yo en mi época también yo practiqué demasiado esto y se quedó y parece que hay una memoria de distancia de donde yo estoy al ladrillo y no es necesario que esté entrenando todos los días, pero como dicen, es inexplicable una respuesta lógica para decir así, así como les decía el centurión, ¿cómo le haces para hacer esto, para hacer esto? Pues no lo sé, la verdad no lo sé. Son cosas que en un momento dado pues Dios nos da la oportunidad de hacerlo, nos sentimos muy a gusto y seguimos adelante, ¿sí? Bien, entonces, eso de estar hablando, así como dice Paulina, llega un momento en que nos acostumbramos, ¿sí? Y podemos terminar este y empezar con otro grupo y luego con otro grupo y no pasa nada, o sea, ni siquiera tienes que estar tomando agua ni nada, ni sientes que se te reseque, eso es una virtud, pero también sé que en cualquier momento se va a acabar como todo lo que tenemos, pero esperemos que no sea pronto porque yo quiero muchos años más siguiendo dando clase, ¿sí? Bueno, ¿y qué dice Germán? Pues la verdad estoy en una situación, sí pude seguir la mayoría del recorrido, me pierdo un poco cuando exploramos las ilíacas internas, pero porque en general creo que tengo que seguir dibujándome bien el recorrido arterial del abdomen y de la pelvis todavía. No lo tengo Oh, por ahí muy claro, pero del resto siento que estoy bastante bien ubicado en el resto. qué bueno, perfectísimo, muy bien. Y Roswell, ¿qué dice Roswell? Pues en gran parte sí igual le seguí lo que fue más extremidades superiores y tórax y abdomen. Lo que sí me falla es un poco las extremidades inferiores, pero ya estoy retocando cada vez un poco más. Perfecto, muy bien. Ahorita vamos a empezar a ver unas diapositivas para familiarizarnos con la circulación que va del cuello, la cara, el cráneo, el cuero cabelludo, que es la parte que nos falta, ¿sí? Y como un simple resumen, o sea, nada más de las cosas que hemos visto por separado y que vamos a ver ahorita en una forma lenta, veamos qué pasa. Voy a hablar un poquito rápido, esto lo van a ver ustedes cuando vean su grabación, pero voy a hablar un poquito rápido para que lo que se quede y lo demás lo vamos a hacer con las diapositivas, ¿correcto? Tenemos un callado de la aorta que presenta trocasum, de los cuales el tronco arterial brachiocefálico sube y se pone a la derecha de la tráquea. La carótida primitiva y la subclavia suben y se ponen a la izquierda de la tráquea. Este tronco arterial brachiocefálico detrás de la articulación esternoclavicular termina en su capri subclavia que va a pasar por encima de la primera costilla y la carótida primitiva que va a seguir hasta los lados del yoides a la altura de C3 a C4. Entonces, esta subclavia ya la hemos visto que nos da verma, al tronco y escapó. Y ya sabemos que esta carótida primitiva se dirige a los lados del yoides C3 a C4. La trocasus significa tronco arterial brachiocefálico, carótida primitiva y subclavia. Entonces, la otra carótida que nace directamente como segunda rama, ¿verdad?, del callado de la aorta, esta va a terminar independientemente si origine directamente de la aorta o si origine en el lado derecho del tronco arterial brachiocefálico, su límite final va a ser igual a los lados del yoide C3 y C4 en CX, que es carótida interna y externa, es el mnemotécnico, CX, ¿está bien? La carótida interna, como su nombre le indica, se introduce al cráneo y la carótida externa queda fuera del cráneo y su nomenclatura no lo hace por estar cerca o lejos de lo que es la línea media. La carótida interna es como la viquina, pasa, camina, los mira sin verlos atrás. Todas le están pidiendo circulación y ella dice no, o sea, sus ramas son intracraneales y sus ramas que vamos a ver lentamente luego es OCC, caco hipofisiario, donde están las ramas terminales que aprendimos al principio de oftálmica, cerebral anterior y cerebral media, que es la rama de mayor calibre de las tres cerebrales. Caco es carótico timpánico y comunicante posterior de lo que es el arco arterial de Willis o círculo arterial de Willis, ¿sí? Ramos hipofisiarios que se van a distribuir directamente en el tallo, en el infundíbulo y en la hipófisis. Bueno, ese es el mnemotécnico de la carótida interna, pero ¿qué pasa con la carótida externa? Que va a tener ramas anteriores, que va a tener ramas posteriores y ramas terminales, y nos da 8 ramas, y dice tilifa, tiroidea, ¿verdad? Superior, lingual y facial, tilifa, o occipital, a auricular posterior, fa, tema,
faringe ascendente y sus ramas terminales temporal superficial y maxilar interna, que es la rama de mayor calibre que tiene 17 ramas que vamos a ver el día de hoy, ¿sí? Entonces, estas ramas se van directamente hacia arriba y también van dando ramas y todo, pero cuando estamos dentro del cráneo, la cerebral anterior y la cerebral posterior son arterias que normalmente la primera viene del sistema carotidio y la segunda viene como una rama terminal del tronco de la basilar. Quiere decir que las vertebrales se unen para formar el tronco de la basilar, que está a la altura del clivus, en la parte ventral de lo que es la porción basilar del puente, y termina en la lámina cuadrilátera con cepo, que son las cerebrales posteriores, unidas a lo que es la cerebral media o a la carótida por las comunicantes posteriores, mientras que las cerebrales anteriores están unidas entre sí por las comunicantes anteriores. Quiere decir que esta anastomosis heptagonal con 10 vasos presenta dos comunicantes anteriores, derecha e izquierda. Esa chiquitita que está entre las cerebrales anteriores no es una comunicante, son dos, una derecha y otra izquierda, como también dos comunicantes posterolaterales que van desde la carótida a lo que es la cerebral posterior o desde la cerebral media hacia lo que es la cerebral posterior, que van a cerrar el polígono arterial de Willis, haciendo un ejemplo clásico de una anastomosis de circulación suplementaria, que será importante cuando esté obstruido un lado o cuando se tenga que ligar una carótida en un proceso neoplásico de tiroides que abarca toda la carótida, ¿sí? Para eso es importante esta circulación suplementaria. Vamos a tener ramas tanto de las arterias vertebrales como del tronco de la basilar, como de la cerebral anterior, la cerebral media, la cerebral posterior, y como también la maxilar interna con sus ramas, siendo la terminal la esfenopalatina, en la que nos provoca epistaxis o sangrado. Entonces vamos a ir ahorita, ¿verdad?, con las ramas directamente de lo que corresponde a el sistema más alto que tenemos de la circulación, de lo que es el sistema carotidio, en donde primero vamos a ver algunas diapositivas y luego vamos a ir dictando, ya sea sobre la diapositiva o a lo mejor con la misma avanzo todo lo que pueda y luego lo dictamos. Eso es independiente. ¿Correcto? ¿Está bien? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Entonces vamos a comenzar. Nos vamos directamente al cuello. Tórax, pelvis, periné. Por ejemplo, vamos a tratar de aprovechar todo lo importante que veamos desde acá. Vamos a empezar desde acá. Miren, el primer punto ya lo sabemos, que se llama vaina carotidia. Dijimos un mnemotécnico vaca yugum. Dijimos que entre los dos hay un vago, que carótida primitiva que viene abajo y la carótida interna, ¿sí?, y la yugular que viene acá, son los cuatro componentes a los lados del cuello que están envueltos por una fascia, ¿verdad?, que protege a todo esto y que se llama vaina carotidia. ¿Alguna duda? No, doctor. ¿Alguna duda? No, doctor. Sobre... Todo Ok. bien, todo bien. Cualquiera puede interrumpir cuando yo diga alguna duda. Sí, doctor, tengo esta duda. No importa que en un momento dado sea una pregunta que para los demás sea estúpida, porque hasta uno mismo cuando va a preguntar piensa que es una pregunta medio estúpida. ¿Qué van a decir? No, que pregunten lo que quieran, porque ninguna pregunta es estúpida, porque de cada pregunta se salen muchos comentarios que enseñan. Así que todo se vale, preguntar lo que quieran. Vamos a ver. Aquí, por ejemplo, podemos apreciar, ¿verdad?, atrocasu, tronco arterial brachioencefálico, la carótida primitiva, la subclavia, como primera, como segunda y como tercera ramas del callado de la aorta, que mide 5 centímetros con un calibre de 2.5 y que forma un arco sobre el bronquio izquierdo. De este lado, a la misma altura, se forma la cava también a nivel del ángulo de Lewis, un poco a la derecha del ángulo de Lewis, por la unión del tronco venoso brachioencefálico y el tronco venoso brachioencefálico que se formaron previamente por la yugular interna y por la subclavia. ¿Está bien? ¿Ya se dieron cuenta cuántas cosas ocurren a nivel del ángulo de Lewis?
No solamente la tráquea que terminó, no solamente los bronquios que se iniciaron, no solamente la aorta que subió ascendente y terminó, el callado de la aorta y que la aorta descendente y que forma un arco sobre el bronquio izquierdo y que el otro forma un arco sobre el bronquio derecho, todas esas ramas trocazo nacen a ese nivel, la cava se forma a ese nivel, un borde transversal divide esto en superior e inferior, un montón de cosas que antes eran 12, ahorita ya veo que son como 15 o más. ¿Está bien? Sí, Disculpe. Sí. Ok, ve tú primero, muy. Entonces la A-Sigos forma un arco sobre lo que es el bronquio derecho y la aorta sobre el izquierdo. Perfecto, muy bien, correcto. Ok. Entonces, ¿sí? Doctor, ¿puede señalar de nuevo dónde está el ángulo de Lewis? Sí, el ángulo de Lewis, aquí tienes el manubrio external. Y aquí no lo podemos ver, pero es la unión del manubrio con el cuerpo que viene quedando acá abajo. Detrás de esto, en sentido posterior a esta unión, está el ángulo de Lewis. Ok. Gracias. Bueno, entonces también podemos ver, importante, cómo la arteria subclavia está prácticamente pasando y termina en el borde externo de la primera costilla y nos va a dar berma, tiró al tronco y escapó. Pero al mismo tiempo podemos ver que el escaleno anterior divide la arteria desde su origen al borde interno, primera porción, del borde interno al borde externo, ¿verdad?, de este músculo, segunda porción, y del borde externo al borde externo de la primera costilla, la tercera porción. ¿Correcto? Sí, doctor. Sí, doctor. Aprovechamos ver, como les dije, todo lo relacionado con la diapositiva. Vemos, por ejemplo, a esto que es la yugular externa. Dijimos la otra vez quién la forma a través de un mnemotécnico. ¿Alguien se acuerda cómo se forma la yugular externa? Era retrapo. Muy Era bien. ¿Qué significaba retrapo? retromandibular Mandibular y y apo. apo auricular posterior. Muy bien. Entonces, detrás del ángulo del maxilar inferior, retrapo, que es la retromandibular, y apo, que es la auricular posterior, se unen en la superficie prácticamente del ángulo y descienden en la superficie externa del esternocleidomastoideo. Y esta yugular finalmente va a terminar ya sea en la subclavia o ya sea en la yugular interna. En cambio aquí estamos viendo a vaca yugo. En cambio aquí estamos viendo que esta carótida es la externa porque tiene ramas que están saliendo de ella, porque la interna no emite ramas. ¿Está bien? También vimos, verá, que a nivel del triángulo escaleno está la arteria subclavia y el plexo braquial. Y también estamos viendo aquí que acá arribita se encuentra Maxusu, como se puede ver acá, donde está una rama mastoidea, una rama auricular, una rama cervical transversa, una rama supraclavicular y una rama supracromial, para decir que estas son las ramas del plexo cervical superficial. Aparecen en el borde posterior del tercio medio del esternocleidomastoideo. Punto. ¿Está bien? Sí, doctor. Sí, doctor. Cuando un médico, por ejemplo, llega un paciente, ¿sí?, y vemos algo que nos llama la atención y que desde antes que normalmente el paciente nos diga algo, ya sabemos el diagnóstico. Por ejemplo, que yo vea que tiene manchas blancas y yo sepa que es un vitiligo, o que tenga, por ejemplo, unas lesiones con bordes activos, rojitas, y yo diga eso es una micosis, o que yo vea al paciente que entra a mi consultorio con cierta dificultad para caminar y es una mujer, yo diga a lo mejor tiene un absceso de la glándula de Bartolino. Pero esa misma paciente, si estuviera entrando con un ortopedista, podría pensar que es un problema de la rodilla. Y si estuviera entrando con un paciente angiólogo, tal vez podría pensar en una trombosis de algún vaso de los miembros inferiores. Y si estuviera entrando con un proctólogo, pues tal vez el mismo paciente estuviera siendo pensado por el doctor como si tuviera unas hemorroides trombosadas. Entonces, fíjense cómo los datos clínicos orientan demasiado al médico y también la especialidad, porque el mismo paciente nos facilita que si yo soy ginecólogo y llega una paciente, verá, conmigo porque no tiene su menstruación, pues lo primero que va a pensar que está embarazada, ¿verdad?
pero la misma paciente elige quién va a verla en su problema de salud, ¿sí? Bueno, pasamos a esta diapositiva y ahora encontramos a esto que está aquí, ¿verdad? A esto que está acá, ¿correcto? Y a esto que está acá que se llama TILIFA, tiroidea superior, lingual y facial, ¿correcto? Esta es la carótida externa porque la carótida interna no emite ramas en el cuello, ¿correcto? Un detalle muy importante en la clínica, fíjense muy bien lo que les voy a decir. Este nervio, dice Maxusu, ramas supraclaviculares y supracromiales, están relacionadas con C1, C2, C3, C4, ¿sí? Y ocasionalmente C5, ¿sí? Y resulta que el nervio frénico es el nervio principal del diafragma, del plexo cervical profundo. ¿Y con qué raíces se relaciona? C1, C3. C3, C4 y C5. C3, C4 y C5. Entonces resulta que el nervio frénico tiene una entrada exactamente igual a donde el supraclavicular y supracromial, ¿verdad?, entran al mismo nivel medular. Entonces imagínense ustedes, ¿verdad?, que cualquier problema que esté ahí debajito, vamos a poner una paciente que tiene una vesícula inflamada, que es subdiafragmática y que normalmente comprime al nervio frénico, el nervio frénico va a manifestar un dolor en el hombro. Imagínense ustedes como un dolor referido. ¿Por qué? Porque en el sitio donde entra el estímulo, el cerebro interpreta como si estuviera viniendo del hombro por medio de la rama supraclavicular y supracromial. ¿A dónde va a ir este paciente a consultar? Porque su dolor es omalgia, dolor de hombro. Pues va a ir con un ortopedista y el ortopedista le va a hacer clínicamente las maniobras de movimiento del hombro, le va a tomar un estudio de ultrasonido, la van a reportar como normal, le van a tomar una radiografía de la articulación escapulohumeral, la van a reportar normal, le van a hacer una resonancia que cuesta 8,000 pesos y la van a reportar que está bellísima la resonancia, se puede ver la cabeza del húmero, la cavidad glenoidea, los ligamentos glenohumerales superior, medio, inferior, la membrana sinovial, la membrana fibrosa, la bolsa serosa del deltoides, la bolsa serosa del supraespinoso y un montón de cosas más. Y le van a decir todo eso está perfecto. Y seguiremos prácticamente pensando en el ortopedista, que el ortopedista va a decir, esta paciente o este paciente es una lagartona o es un lagartón que lo único que quiere es una incapacidad para no ir a trabajar. Y así se pasa este paciente y se va con otro y otro y otro, hasta que un buen día llega conmigo, ¿sí? Y cuando llega conmigo, para mí lo más sencillo es pensar que los dolores de hombro tengo que descartar un problema de la vesícula. Y yo le pregunto, ¿le han hecho ultrasonido del abdomen? No. Hago el ultrasonido y me encuentro con una vesícula con una inflamación crónica llena de piedras, que es la causa del dolor del hombro. Entonces no es un lagartón, es un dolor referido al hombro que no manifiesta el dolor en donde está su origen. O sea, si tuviera el dolor a nivel del epigastrio o a nivel del hipocondrio derecho, cualquiera podría pensar que se trata de un problema de la vesícula o del hígado. Pero como no tiene síntomas a ese nivel, pues tiene uno que pensar que es un problema de tipo articular o a lo mejor no tiene nada, ¿sí? Y sea nada más un dolor referido como este caso. Tenemos nosotros un acercamiento para que ustedes vean a esto, Bakayugu, el nervio neumogástrico descendiendo por acá, y luego vemos a este tronco tirocervical con una rama que es la tiroidea inferior y luego una rama que es la cervical transversa, ¿correcto? Y una rama que se va a dirigir prácticamente a la escápula, que es la arteria escapular superior o supraescapular, ¿de acuerdo? Y pueden ver acá al escaleno anterior y vean el escaleno medio, vean el escaleno posterior, vean el nervio frénico. ¿Claro todo? Sí, doctor. Sí, doctor. De pronto empecemos a ver nuestras arterias para empezar a meter un poquito más, ¿sí? De cosas importantes. Por ejemplo, vemos acá el tronco tirocervical y de pronto vemos la arteria tiroidea inferior,
correcto. Y vemos acá una arteria que se va directamente a C6 y sube como arteria vertebral. Y de pronto vemos a esta que cruza el cuello cervical transverso y se dirige hacia la escápula. Y vemos otra que pasa por encima del ligamento escapular transverso superior como supraescapular, ¿correcto? Y prácticamente vemos la carótida primitiva que se divide en interna y externa y una ramita que representa que es de la carótida externa. Y entonces ya podemos apreciar nosotros la torácica interna o mamar interna que desciende prácticamente ¿de qué arteria? De la subclavia. Claro, de la subclavia. Y aquí el que no lo quiere entender es porque no quiere. Este es el tronco cérvico intercostal, en donde tiene una rama cervical y tiene una rama intercostal que nos va a dar la primera intercostal posterior. Y aquí está primera intercostal posterior y luego continúa con el nombre de segunda intercostal posterior. Porque de la 3 a la 11 ya viene normalmente de vas y sufres. ¿Correcto? Donde estaban las intercostales posteriores de la 3 a la 11. Aquí entonces vemos que esta arteria, aquí el sistema carotidio, presenta la carótida externa, donde está que si la tiroidea, que si encuentra la lingual y la facial, y también las arterias que son posteriores, que se dirigirán a la región occipital, ¿verdad? A la auricular, como se puede ver, posterior, ¿correcto? Y luego las ramas terminales, que una se mete como maxilar interna, que va a terminar en el fondo de las coanas, y otra que se dirige hacia arriba, que es una rama temporal y que nos va a dar musculonutri, musculares, cutáneas, nutricias, ¿verdad? Como ramas de esta temporal rama terminal de menor calibre de la arteria carótida externa. ¿De acuerdo? Bueno. Aquí entonces empezamos a ver las arterias, ¿verdad? Vemos las anteriores, ti, li, fa, ¿verdad? Y vemos prácticamente aquí una faringe ascendente, hay esta arteria que se dirige hacia atrás, que viene siendo la arteria occipital, esta arteria auricular posterior, esta maxilar interna y esta temporal superficial. ¿Sí? ¿Correcto? Doctor, ahí no se puede ver ni el seno ni el cuerpo carotidio, o sea, ¿son solo como dilataciones o cómo? No, ahorita lo vemos. Ahorita lo vemos. Aquí, por ejemplo, vemos otras ramas. Tenemos aquí esta rama facial, cómo se dirige hacia la comisura palpebral interna. ¿Sí? Vean cómo está acá. Vean a esta que pasa por encima de los labios y a esta que pasa por debajo de los labios. Esta prácticamente viene hacia la parte externa de la nariz, se llama nasal externa. ¿Sí? Y entonces aquí vemos unas que van a estar debajo de lo que es las glándulas maxilares. Y vemos nasal, labial superior, labial inferior, ¿sí? Y aquí vemos la angular que viene siendo la rama terminal de la arteria facial, ¿correcto? Y ahorita vamos a ir, y aquí vemos, por ejemplo, la arteria, que es la maxilar interna, con todas sus ramitas que dan acá directamente, que vamos a ver, ¿verdad? En donde ven las arterias temporales profundas, ¿sí? Y también vamos a encontrar las arterias temporales profundas anteriores y temporales profundas posteriores. Aquí están, ¿de acuerdo? Y aquí se puede ver prácticamente las arterias infraorbitaria, ¿verdad? Y aquí vamos a encontrar la arteria alveolar, ¿verdad? Póstero superior. Y más acá abajito, pasando aquí la arteria dentaria inferior o alveolar inferior, que es la que va a salir directamente como en el agüero mentoniano, ¿sí? Y entonces vemos que la arteria maxilar interna es la arteria, verá, de mayor calibre de las ramas terminales de la carótida externa. Un acercamiento para ver, sí, sí. ¿Se puede ver ahí la pterigopalatina? En la imagen ¿Cómo? anterior. En la imagen anterior está la pterigopalatina. ¿La cual? ¿Escuchó? Sí. Pterigopalatina, la que mencionó que era la rama terminal. Que, o sea, Es fenopalatina. Perdón, ajá, es fenopalatina. ¿La puede Sí, mostrar? sí. Entonces,
La esfenopalatina, por lo general aquí viene terminando. Ahorita lo busco, permíteme. Aquí está. La arteria esfenopalatina. Esta es la rama terminal de lo que es la arteria maxilar interna. ¿Ya la viste? Ya la vi. Ok. Gracias. Muy bien. Aquí la ve más clara, mira. Arteria esfenopalatina. ¿Correcto? Ok. Sí, doctor, gracias. Y lo que estaba preguntando Paulina, aquí debe estar. Aquí, por ejemplo, se puede ver la dilatación proximal de lo que es la carótida interna, lo que se conoce con el nombre de seno carotidio. Se ve la dilatación proximal y en este nivel hay un tejido nervioso que vamos a ver en otra diapositiva, que está en la bifurcación y que se le llama cuerpo carotidio, y que esto actúa como un vasoreceptor para estar relacionado con la presión, y lo que está aquí es un quimioreceptor. ¿Está bien? Vean cómo hay ramas anteriores. Vean las ramas anteriores, ¿correcto? Y hay ramas posteriores de la carótida externa. Aquí se ve la dilatación proximal, se ve que la carótida interna no emite ramas en el cuello, se ve prácticamente aquí la arteria meningia media. ¿Dónde estaba la arteria meningia media? Era en el terión. En el fondo del epterium. ¿Y cómo llega la arteria meningia media al cráneo? Por el agujero espinoso, me parece. Claro, por el agujero espinoso, y luego se divide en una rama anterior y una rama posterior. Y aquí vemos cómo la arteria, verá que la arteria meningia media, aquí la tienen, se está metiendo al agujero espinoso procedente de su arteria principal, que es la maxilar interna. Sistema venoso. Vamos a ver. Aquí está lo que decía, lo que preguntaba aquí está el cuerpo carotidio. Ahí está, este es el cuerpo carotidio y esta es la dilatación proximal de la carótida interna, cuerpo carotidio. Ahora nos vamos acá. Ahí está, ramo para carótida, aquí noveno par craneal, lomo o cuerpo carotidio, cuerpo carotidio. ¿Listo? Sí, gracias, doctor. Muy bien, vean cuántos ganglios tenemos nosotros en la región del cuero cabelludo, la región submaxilar, las paredes laterales del cuello. Y muchas veces nosotros sentimos alguna bolita debajo del maxilar que vienen siendo ganglios por inflamación de la faringe o de las amígdalas. Aquí hay un montón de ganglios. Faringe. Aquí vemos a las ramas del callado de la aorta, ¿sí? La subclavia, el tronco tirocervical. Aquí vemos a la tiroidea superior. Aquí vemos a la carótida interna. Aquí está la carótida externa.
Y esta es una vista posterior para que vean ustedes que la tiroidea superior y la tiroidea inferior, que esta viene de la carótida externa y esta viene del tronco tirocervical, el sitio donde se anastomosan, ahí se localizan las paratiroides. Es un punto importante de identificación de la localización de las paratiroides. ¿Correcto? ¿Puede repetirlo, doctor, por favor? Aquí tenemos la subclavia y tenemos acá la carótida primitiva que se divide en carótida externa y carótida interna. Y que la tiroidea superior y la tiroidea inferior se anastomosan en los puntos en donde están las glándulas parótidas. ¿Alguna pregunta? Doctor, yo tengo una duda. ¿El cuerpo carotídeo es parte del sistema nervioso? Ya ve que es un varoreceptor, un quimioreceptor, perdón. ¿Cómo, de qué está hecho su tejido? Es tejido nervioso, el cuerpo carotídeo, son terminaciones nerviosas. En cambio, la otra es un varoreceptor. El cuerpo carotídeo es el quimioreceptor, ¿verdad? Quimioreceptor, sí. Ok, gracias. Veamos aquí a esta arteria oftálmica, ¿sí? Vean, porque vamos a describir la arteria oftálmica ahorita en breve. Vean cómo la arteria oftálmica, decíamos, no arceo, fue uno de los primeros mnemotécnicos que aprendimos, de nervio óptico, arteria central de la retina y arteria oftálmica. Cuando vimos la carótida interna, hablamos de que sus ramas terminales era OCC, que era la oftálmica, la cerebral anterior y cerebral media. Y cuando hablamos de esta oftálmica que entra en no arceo, ¿sí? Viene por atrás y esas arterias se llaman ciliares largas posteriores, ¿correcto? Y también hay unas arterias que vienen directamente que etmoidal anterior y etmoidal posterior, que una se llama nasal interna y que otra se llama supraorbitaria y otra se llama lagrimal. Y nos da un mnemotécnico de 12 ramas que dice arcila corta la central lagrimal, sumeta, pez, supina. Donde arcila significa arcila es arterias ciliares largas posteriores. Corta, dice luego, arterias ciliares cortas posteriores. La central es la arteria central de la retina. Lagrimal, que corresponde a la arteria que va a nutrir a la glándula lagrimal en su porción antero-superexterna, donde está la foseta lagrimal. ¿Correcto? Dice musculares, etmoidales anterior y posterior, su metap, dice supraorbitaria, su meta, P supina. Todo esto lo vamos a ir describiendo. Nada más lo que me interesa es que vean cómo esta arteria está entrando, ¿verdad?, en no arceo y se empieza a modificar o a ramificar, mejor dicho, en múltiples ramas para las diferentes partes del globo ocular. Arteria oftálmica. Vean cómo está la rama supraorbitaria y la infraorbitaria. Vean cómo se encuentra acá el seno cavernoso. Cómo normalmente este viene de la vena oftálmica superior y vena oftálmica inferior. Aquí el plexo pterigoideo, ¿de acuerdo? Y dirigiéndose hacia atrás a la vena maxilar y luego hacia la yugular, etcétera, etcétera. Bueno, pues vamos a dictar ahorita la parte superior, ¿sí? Empiezan a escribir. ¿Listo? Listos. El callado de la aorta emite 3 ramas, trocazo, tronco arterial brachocefálico, la 1, 2, carótida primitiva y 3, subclavia, ambas del lado izquierdo.
El tronco arterial brachiocefálico, que es la primera rama del callado de la aorta, se dirige hacia arriba y en sentido posterior a la articulación esternoclavicular. Se divide en 1, subclavia, y 2, carótida primitiva. Subrayamos sub de subclavia, K de carótida y pri de primitiva, y sale nuestro mnemotécnico subcapri. Punto y aparte. La carótida primitiva, porque la subclavia ya lo vimos anteriormente, de verma tiró al tronco y escapó. La carótida primitiva, independientemente nazca del tronco arterial brachiocefálico en el lado derecho o directamente del callado de la aorta, entre paréntesis, segunda rama del callado, ¿está bien? ¿Qué pusimos ahorita, Kevin? ¿Quiere que le lea todo lo que anoté? No, lo último nada más. No quiero que me lo leas, quiero que me lo digas. Ah, ok. Lo último que pusimos fue que las carótidas primitivas, independientemente de dónde provengan, sea derecha o izquierda, la derecha entendiendo que proviene de la parte del tronco arterial brachiocefálico y la izquierda proviene directamente del callado de la aorta. Hasta ahí nos quedamos. O sea, independientemente de su origen, Ok, van a independientemente de su origen, correcto, van a terminar a la altura de C3 a C4 a los lados del yoides. ¿Correcto? En el sistema carotidio, punto y aparte, en el sistema carotidio, la carótida interna presenta una dilatación proximal, entre paréntesis, seno carotidio, que actúa como un varoreceptor y llama la atención que la carótida interna no emite ramas en el cuello y sus ramas son intracraneales y su nomenclatura no depende de estar cerca o lejos de la línea media. ¿Correcto? Sí, doctor. No depende de estar cerca o lejos de la línea media. Entonces pusieron que la carótida interna no emite ramas en el cuello. Sí, doctor. Sí. Ok, muy bien. La carótida externa emite 8 ramas. Nada más las van a mencionar porque las vamos a describir ahorita. Pongan entre paréntesis tili fa o a fa te ma. Tili fa o a fa te ma. Ahorita vamos a describir. Punto y aparte.
Entre el origen de esos dos vasos existe un tejido nervioso conocido con el nombre de cuerpo carotídeo, el cual actúa como quimiorreceptor en base a las concentraciones de oxígeno y dióxido de carbono. ¿Está bien? Sí, doctor. Ok, vamos a hablar ahora de las ramas de la carótida externa. Ramas de la carótida externa. 1. Tiroidea superior. Subrayan TI. T. 2. Lingual. Subrayan LI. 3. Facial. Subrayan FA. Esas tres ramas son anteriores, ¿correcto? Número 4. Occipital posterior. Occipital, no occipital posterior. Occipital. Subrayan la O. Número 5. Auricular posterior. Subrayan la A. ¿Qué número van? 5. Sí, doctor. Sí, la Sí, 5. sí, doctor, 5. Número 6. Ya llegamos a ti, li, fa, o, a. ¿Está bien? Hasta ahí llegamos. La Sí. siguiente. Faringia ascendente. Subrayan la F y la A. Luego, temporal superficial. Subrayan la T y la E. Y la número 8, maxilar interna y subrayan MA. Estas últimas dos son las ramas terminales. Las primeras tres que vimos son las ramas anteriores. Las otras tres son las ramas posteriores. Y las últimas dos son las ramas terminales. ¿Está bien? Sí, doctor. Entonces, vamos a ver ahorita qué dan estas ramas, ¿sí? Ahora vamos a ver ramas de las ramas. La primera, ramas de la tiroidea superior. Número 1, laringia superior. Número 2, glandulares. Número 3, arteria esternomastoidea. Es la que va a irrigar al esternocleidomastoideo, arteria esternomastoidea.
Número 4, cricotiroidea. La última arteria, rama infrayoidea. Entonces, van a subrayar LA de laringe superior, glándula de glandulares, ES de esternomastoidea, cric de cricotiroidea. Añádanle ustedes, previo al cric, le ponen nada más D, para que suene bien el mnemotécnico, D, que no significa nada. Y luego RI, que es la rama infrayoidea. Y ahora, ¿cómo dice el mnemotécnico? La glándula es de La Cri-Cri. glándula es de Cricri. Muy bien. Entonces, la glándula es de Cricri, son todas las arterias de la tiroidea superior. ¿Está bien? Luego, vamos a la siguiente arteria, que es la lingual. Ramas de la lingual. Uno, submaxilares, ramos submaxilares. Dos, ramos glandulares. Profe, ¿puede repetir la segunda, por favor? A ver, la primera, ¿cuál pusieron? Submaxilares. Ramas Submaxilares. submaxilares. Uh-huh. La número 2 debe ser, que lo pongan, la número 2 debe ser lingual dorsal. Lingual dorsal. La número 3, ranina o lingual profunda. Pusieron ustedes la primera submaxilares, ¿verdad? Sí, doctor. Sí, Ok. doctor. Y la otra es subglandulares. Vamos a armar el mnemotécnico. De submaxilares, la primera, ponen su. Del lingual dorsal, subrayan lim y do, para que diga lindo. De la ranina, subrayan la ra. Y las subglandulares, su. Y el mnemotécnico dice su lindo rasu. Su lindo rasu. Ramos submaxilares, ¿está bien? Lingual dorsal, ranina o lingual profunda, que son las venas que están debajo, las arterias que están debajo de la lengua, que sirven las venas para que se absorba bien la sangre a nivel de los vasos, que se absorba bien, no la sangre, los medicamentos como la nitroglicerina, los analgésicos hoy en día. ¿De acuerdo? Entonces, esta arteria, que es la lingual, su mnemotécnico es su lindo rasu. Submaxilares, lingual dorsal, ranina o lingual profunda y subglandulares. Vamos a la tercera, porque era tilifa. Ahora vamos por la facial. La arteria facial,
la podemos palpar 1 o 2 centímetros por delante del ángulo del maxilar inferior. Asciende en un trayecto oblicuo hacia la comisura palpebral interna. Y sus ramas son 1. Subglandulares, o sea, submaxilares, perdón, submaxilares. 2. Glandulares. 3. Nasal externa. 4. Labial inferior. 5. Labial superior. Entre paréntesis, esas dos se llaman coronarias labiales porque forman una corona para la boca, para los labios. Entre paréntesis, esas dos, o abren una llavecita y ponen coronales labiales. ¿Está bien? ¿Coronales o coronarias? Coronarias. Bien, gracias. Coronarias labiales. Palatina. Ascendente. Tonsilar. La última rama es la tonsilar, o sea, de la amígdala palatina. Tonsilar. Amígdala o tonsila es lo mismo. Amígdala o tonsila es lo mismo. ¿Quién te dio eso? Ángela, diferencialita. ¿Está bien? ¿Era tonsilar o amigdalar o amigdalina? Amígdala o tonsila es lo mismo, así es. Provecho, doctor. Gracias. Vamos a armar un mnemotécnico ahorita, ¿sí? Con la primera, nada más subrayamos su. Y la segunda, glam. En la tercera, na, na. En la cuarta, la L y la I. En la quinta, la S. En la sexta, pa de palatina. Y en la séptima, to de tonsilar. O sea, vamos a poner, en vez de to, nada más le ponen la T. ¿Está bien? Porque hay una arteria más abajo, que es la rama terminal de esta facial que se llama angular, y entonces subrayan la A. El mnemotécnico inicial era su glam nariz del pato, como si estuviera hablando un chinito, su glam nariz del pato, ¿está bien? Pero como la angular no estaba incluida en eso, entonces
se le puso su nariz de la pata, ¿sí? Para que la A sea la angular, que es la rama terminal de la arteria facial. ¿Correcto? Sí, doctor, todo bien. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Doctor, Sí. ¿y usted repasa esto antes de dárnoslos o no los hizo de memoria? ¿Cómo? Para decirnos todos estos mnemotécnicos, ¿usted ve algún apunte antes o así como lo tiene en su memoria? No, ya están en el cerebro. Todos así como les voy dictando todo lo que les dicté hace un ratito. Bueno, el repaso que vimos, no, ya están en el cerebro, ya están alojados allá a nivel del telencéfalo. Ah. Entonces, vamos a armar este mnemotécnico, este que acaban ustedes de poner. Primero dijimos, ¿qué ramas? Submaxilares. Muy bien, submaxilares. Y luego glandulares, ¿sí? Y luego nasal externa. Luego labial superior e inferior, ¿sí? La inferior y la superior para que diga nariz, ¿sí? Y luego, decía una que es palatina ascendente, tonsilar, que entonces decía pato y ahora dice pata, para que la A sea angular. Y ya terminamos con la arteria facial. Tilify ya está listo. Ahora sigue la arteria occipital. Esta arteria occipital es aquella arteria que se dirigía hacia atrás y que se labraba un pequeño canalito a nivel de la parte baja del temporal. Y nos da una arteria importante esta, arteria occipital, que es aquella arteria que acompaña el nervio facial y que sale por el agujero estilomastoideo. ¿Se acuerdan que había un agujero estilomastoideo entre la mastoides y el estiloides? Y que por allá salía el facial para que luego siguiera su curso hacia adelante atravesando la glándula parótida. ¿Sí se acuerdan? Sí, doctor. Bueno, entonces esta arteria occipital nos da también muscunutri, que son ramas musculares, nutricias, cutáneas, y una de sus ramas importantes que da es la estilomastoidea, que acompaña al nervio facial. ¿Está bien? Estilomastoidea. Se acabó. Luego sigue otra que se llama auricular posterior, que también nos da muscunutri. También, como la otra vez preguntaron, es común para varias musculares, cutáneas y nutricias. Luego, una faringe ascendente que se va a anastomosar con una faringe descendente que viene de la maxilar interna. Así como la palatina ascendente, cuando vimos a la facial, la palatina ascendente se va a anastomosar con la palatina descendente de la maxilar interna. Faringia ascendente, ¿está bien? Se anastomosa con la faringia descendente de la maxilar interna. Temporal superficial, que nos va a dar muscunutri en el área donde se encuentra. Musculares, cutáneas y nutricias. Y finalmente llega nuestra arteria de mayor calibre y que nos da 17 ramas y que es la maxilar interna. Ahí detrásito de lo que es, vamos a ver un poquito su camino para que la podamos identificar. Vamos a ver su camino de esta arteria. Aquí vemos que esta arteria, detrás del cuello del maxilar, porque este es maxilar, la rama ascendente, aquí viene quedando el cuello,
se inicia un recorrido interno, ¿verdad? Que va a ir hacia adelante y luego se va a doblar en forma de ángulo recto para que siga hacia las coanas, donde termina con la esfenopalatina, que es la rama terminal. Y a lo largo de todo ese trayecto que va pasando esta arteria, emite un montón de ramas, ¿correcto? Que son 17. Unas son ascendentes, otras son descendentes, otras son anteriores, ¿de acuerdo? Vamos a hablar de las ramas de la maxilar interna, ¿de acuerdo? Entonces, la maxilar interna, comenzamos con la primera, que es 1. Alveolar póstero superior. Aquí la tienen, alveolar póstero superior. Y vamos a subrayar, bueno, después vamos al emotivo, alveolar póstero superior, ¿sí? Después tenemos una que se mete aquí a la órbita, que es la arteria infraorbitaria. Número 2, infraorbitaria. Luego tenemos otra que desciende, ¿verdad? Para anastomosarse con la palatina ascendente. Se llama palatina descendente. Es la número 3. Luego ponemos arteria del conducto pterigoideo. Arteria del conducto pterigoideo. La siguiente, faringia descendente. La siguiente, esfenopalatina. La siguiente, alveolar inferior o dentaria inferior. La siguiente, macetérica. La siguiente, miloidea. La siguiente, timpánica anterior. La siguiente, PTE, que es la pterigoidea interna, y abajo, o sea, pterigoidea interna y abajo pterigoidea externa, colateral. La siguiente, meningia media. La siguiente, meningia accesoria. La siguiente, dentaria inferior. Porque la otra eran otras dentarias. Luego lo vamos a ver, ahorita lo vemos. La siguiente, bucal. ¿A cuánta llegamos? Ya dijo 16. 16. Ok, está bien. Entonces, vamos a armar el mnemotécnico. De la primera, que es la alveolar, nada más la letra A, subrayan. La segunda, que viene siendo infraorbitaria, nada más la I. La tercera, van a subrayar PA, como papá, PA. La cuarta, van a subrayar CO. TE, ¿está bien? Nada más TE. Le ponen abajo de eso, abajo, como una arteria adicional que es la 17, o donde dice T, pongan en vez de TER, pongan TEM, 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 que son ramas musculares, es otro número.
es Paco, TEM, ¿está bien? TEM, TE, del conducto pterigoideo, y la M, en vez de R, serían musculares. Abajo, la F nada más. Abajo, la E. Abajo, la A. ¿Qué pusieron en la siguiente? Massetérica. Sí. Ok. Sí. Nada más la M. Después MI de miloioidea. Luego TI y la A es tía de timpánica anterior. Luego PTE de la pterigoidea. Luego PTE de la pterigoidea. Luego ME de la meningia media. ME de la meningia accesoria. Dentaria inferior, DENT, D-E-N-T, y bucal. Ya les dio así 17 ramas, porque la única que nos faltaba era las musculares, donde dice Pacotem, en vez de que diga Pacoter, la TEM es la M de musculares. Ahí vamos a el mnemotécnico debe decir hay Paco, TEM, FE, A, Mi, con doble M, la massetérica y la miloioidea, tía, timpánica anterior, TT, pterigoidea interna, pterigoidea externa, medial o lateral, que es lo mismo, ME, que es meningia media, meningia accesoria, dentaria inferior o alveolar inferior, que es la que está protegida por la espina de Spix, meme, dent, bucal. ¿Correcto? Sí, doctor. Entonces, en esta forma, hemos cubierto a todas las ramas de la carótida externa y ya para finalizar, la carótida interna nos da la oftálmica, la cerebral anterior, la cerebral media, ¿correcto? Sí, doctor, Y correcto. entonces, en la carótida interna, ¿pusieron ustedes las ramas de la carótida interna o nada más los mencioné? Nada más los mencioné, ¿verdad? Ramas de la carótida interna. Sí, doctor, solo lo mencionó. Vamos a ver, ramas de la carótida interna. 1, oftálmica. 2, cerebral anterior. 3, cerebral media. Los cerramos en una llave, esas tres son las ramas terminales de la carótida interna, OCC. Hola. Adiós. A tiempo agarré una. Correcto. La número 4, ramos carótico-timpánicos. La número 5, comunicante posterior. Número 6, ramos hipoficiarios. Subrayamos O, C, C, CA de carótico-timpánicos, CO de comunicante posterior, hipoficiarios. El mnemotécnico dice OCC, caco hipoficiario. Hipoficiario. Ramos hipoficiarios. Que entonces vamos con las ramas ahora de la oftálmica, ¿sí? Ramas de la arteria oftálmica. Ya sabemos que entra en el agujerito donde estaba no arceo, donde estaba el nervio óptico, la arteria central de la retina, la arteria oftálmica. Muy bien.
Entonces ponemos la primera. Arterias ciliares largas posteriores. Abajo la número 2, nada más ponen corta, ¿sí? Porque es lo mismo, arterias ciliares cortas posteriores. La tercera, la central de la retina. Pero la tercera, perdón, es lagrimal. La cuarta es central de la retina. No, está mal, está mal, está mal, está mal, está mal. Estaba bien como estaba poniendo. Primero es arterias ciliares largas posteriores. Subrayen de una vez para armar el mnemotécnico. AR, AR, ¿está bien? CI de ciliares, la de largas, dice arcila. En la segunda, donde debe decir arterias ciliares cortas posteriores, nada más es subraya corta. En la número 3, debe decir la central de la retina. Se subraya la central. La número 4, lagrimal. Se subraya lagrimal. La número 5, supratroclear. ¿Está bien? La número 6, musculares. Subrayan la M nada más. La número 7, etmoidal anterior. Y subrayan ET y A de etmoidal anterior. La siguiente, etmoidal posterior, nada más subrayan la P. La siguiente, supraorbitaria. La siguiente, palpebral interna. Y la siguiente, nasal dorsal. Entonces, el mnemotécnico debe de quedar de la siguiente forma. Arcila, corta, la central, lagrimal. Su metap, o sea, su meta P, su metap P, su de supraorbitaria, palpebral interna, nasal dorsal. Arcila corta la central lagrimal, su meta P supina. ¿Sí? Arcila significa arterias ciliares largas posteriores. Corta, arterias ciliares cortas posteriores. La central de la retina, ¿ok? Lagrimal, arteria que alimenta la glándula lagrimal. La central lagrimal, supraorbitaria. Metap, hay musculares, etmoidal anterior y posterior. Una es supratroclear, que dijimos, y otra es supraorbitaria. En sus apuntes, una es supratroclear. Su meta, ¿está bien? Supina significa supraorbitaria, palpebral interna, nasal dorsal. Estas son las ramas de la arteria oftálmica. Profe, la supratroclear va antes de la supraorbitaria. Sí, claro, porque la supratroclear, recuerda que cuando vemos lo de la órbita, la supraorbitaria está por fuera, es la que sale por el agujero supraorbitario, ¿te acuerdas?
Y la supratroclear es donde estaba la tróclea, donde hacía un anclaje, uno de los oblicuos, ¿te acuerdas? La tróclea. Allá hay una arteria que se llama supratroclear y la otra es supraorbitaria. ¿Está bien? Ok, gracias. Ok, entonces ya tenemos las ramas de la arteria oftálmica, ramas de la cerebral anterior. Vamos a ver rápidamente la cerebral anterior, la cerebral media y la cerebral posterior, porque el problema de Willis ya lo vimos anteriormente. Entonces, índice visual, nos vamos a la cabeza y cuello, nos vamos a esto. Por ejemplo, todas esas ramas, todo esto, ya lo vimos, ¿sí? Miren, trocazo, verma tiró al tronco y escapó, subcapri, carótida externa, tilifa o afatema, carótida interna, OCC, caco hipoficiario, todo esto. Aquí las arterias vertebrales, CERE, pieza P, que lo vimos en nervioso, el tronco de la basilar Caín por la cerezo. Ya estuvo, se acabó todo, ya no hay nada más que agregar. Y luego, aquí vemos la cerebral anterior, y aquí vemos la cerebral media, y aquí vemos la cerebral posterior, polígono de Willis, la cerebral anterior, media y posterior. Ahorita vamos a ver, dos de ellas son mediales. Esta es la cerebral media, ¿sí? Pero vamos en orden, la anterior, la media y la posterior. Vamos en orden. Aquí las tienen. De esas tres cerebrales, la de mayor calibre es la cerebral media. Esas dos, la anterior y la posterior, son mediales. Vean cómo está en la parte media del hemisferio. En cambio, la otra es lateral. Esta cerebral anterior, pongan sus ramas. Vean cómo está siguiendo a lo que es el cuerpo calloso, ¿sí? Entonces, es pericalloso, calloso marginal. Esta es la pericallosa, ¿se acuerdan ustedes? Y esta es la calloso marginal. Son dos arterias diferentes. Este está al margen del cuerpo calloso, se llama calloso marginal, y esta es pericallosa, la que va a seguir por la cisura calloso marginal o del cíngulo. ¿Se acuerdan? Bueno, vamos a ver ramas de la cerebral anterior. 1. Pericallosa. 2. Calloso marginal. 3. Recurrente de Eubner. 4. Estriada medial. Las ramas son estas. Pericallosa, aquí la tienen. Calloso marginal, correcto. Esta que viene hacia acá adelante, recurrente de Eubner, y unas ramitas que se meten al cuerpo estriado, ¿sí? El mnemotécnico dice, la perica recurrente es medial. La peri es pericallosa, ¿está bien? Que no es lo mismo que calloso marginal. ¿Están de acuerdo? Esta es margen del cuerpo calloso, la calloso marginal, y esta es pericallosa. ¿Sí? Entonces, cuando decimos perica, la perica es pericallosa y calloso marginal, recurrente es la que regresa, y la que está en el cuerpo estriado es esta que se va hacia atrás, al cuerpo estriado donde estaba el núcleo caudal, el núcleo lenticular, etcétera, etcétera. Esta es mi cerebral anterior, ¿de acuerdo? La cerebral posterior se va por acá, ¿sí? Y entonces decimos que hay una calcarina, ¿de acuerdo? Y también existe una, prácticamente, que es una parieta occipital, ¿sí? Porque está en el margen entre lo que es parietal y occipital, que está en el surco parieto occipital. Entonces dice una que viene siendo estos ramitos que están acá, ramitos que temporales, estos son ramitos occipitales. Hay una arteria que se va prácticamente a lo que es el plexo coroideo. Hay una que es calcarina,
Hay otra que es parieta occipital. Y otros que son ramos temporales. Vamos a ver cuáles son estos ramos. Vean ustedes bien esto. Esta es parieta occipital, que da ramitos para los parietales y ramitos para el occipital. Estos son ramitos que van a los temporales, ¿correcto? Aquí normalmente existe de esta arteria que viene siendo la arteria cerebral posterior. Hay una arteria que es la comunicante posterior que puede nacer de esta arteria para comunicarse a la media o puede nacer de la media para comunicarse acá, comunicante posterior. ¿Está bien? Las ramas de la arteria cerebral posterior son 1, comunicante posterior, 2, calcarina, 3, parieto occipitales, 4, ramos temporales, y van a subrayar CO de comunicante posterior, CA de calcarina, PA de parieto occipitales y T de temporales, y el mnemotécnico dice coca y nada más le ponen entre los dos IPA-T para que haga juego, coca y IPA-T, que viene siendo comunicante, calcarina, coca, le ponen una I que no significa nada, IPA-T significa parieto occipitales, correcto, y temporales. Doctor, y para una final, pregunta. ¿sí? Ahí usted dice que la marginal es la que está más pegada al cuerpo calloso, ¿no? Así. Es que Es la pericallosa es esta, y calloso marginal está al margen del cuerpo calloso, es esta. es que ahí el Netter las marca al revés y la busqué en internet, igual las marca al revés de como usted las está diciendo. ¿Cómo dice? Dice que la más pegada al cuerpo calloso es pericallosa. Ahí dice arribita. Ajá. Ah, permíteme. Y esta que está aquí, ¿les calloso marginal? Ah, sí, sí, tiene razón. Sí, sí, sí. Pericallosa, calloso marginal o del cíngulo. Buena observación, está bien. La perica, ¿sí? La perica es pericallosa, pegada al cuerpo, y calloso marginal o del cíngulo. Tiene razón, está bien. Muy bien, Valente. ¿Correcto? ¿Está bien? Sí, doctor. Y entonces, la última arteria de ahorita que vamos a ver, para que mañana terminemos con el sistema venoso y todo, es esta arteria que se sale aquí, que es la lateral, y que da ramos, ¿verdad? Parietales y ramos paratemporales y ramos frontales, y es lo que decíamos patefrón, ¿está bien? Porque esta no da al territorio occipital, ¿correcto? Eso lo da la cerebral posterior. Esta cerebral media, la rama de mayor calibre, sigue por la cisura de Silvio, aparece en la superficie de esa cisura y tiene para su estudio ramos parietales, ramos temporales y ramos frontales, hacían un mnemotécnico de patefrón. ¿Correcto? Sí, doctor, correcto. Bueno, entonces hemos terminado el día de hoy con esas arterias y mañana vamos a ver la parte venosa, todos los senos venosos de la dura madre, vamos a ir bajando por las yugulares, vamos a los troncos venosos brachiocefálicos, vamos a ir subiendo desde la safena menor, la safena mayor, hasta llegar directamente a la femoral, ilíaca, así, formación de la cava, llegar al corazón, lo mismo que la ácido, o sea, todo el sistema venoso. Como siempre, es un placer estar con ustedes. Un gusto realmente participar con ustedes, que son un magnífico grupo y que pues espero que sigamos con este ánimo, ¿verdad? Para que ya mañana terminemos esta parte y comencemos a hacer unos repasos y todo seleccionados, de tal manera que podamos aprovechar el tiempo para prepararnos y tener hasta cierto punto el tiempo suficiente para preparar un excelente examen, ¿sí? Como siempre, les deseo una feliz tarde. Como siempre, muchas oraciones, muchas bendiciones.
que le den cosas buenas a sus padres, como siempre, repetitivo hasta el cansancio, hasta que ustedes entiendan qué es lo que tienen que hacer, qué es eso, ¿sí? Y así como la anatomía se aprende por fastidio y por repetición, así también los mensajes se entienden por fastidio y por repetición. Así que pasen una excelente tarde y cualquier cosa que necesiten, pues no dejen de pasar sus mensajitos, como lo hacen muchos de ustedes, Kevin y cualquiera que ustedes puede pasar sus mensajes por la duda que tengan. Todos tienen mi teléfono, no hay ningún problema. O si no, le dicen a Darina y Darina hace el favor de pasar el mensaje y con mucho gusto yo participo con ustedes. Nos vemos el día de mañana. Adiós, bendiciones. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Muchas gracias. Bonita tarde. Hasta luego, compañeros. Hasta luego, gracias. Hasta luego.